Atención, es absolutamente crucial que prestemos oído, que no nos perdamos ni un solo detalle de lo que os vengo a desvelar hoy. Ayer mismo nosotros, aquí en Teras de Salseo, ya hablamos de este tema candente, de este regreso tan promocionado de Rocío Carrasco a la televisión pública, a Televisión Española. Hablamos de esos datos de audiencia, supuestamente gloriosos, que cosechó su nuevo Tener Reality, un formato que han bautizado con el rimbombante nombre de Hasta el fin del mundo, un título que ya de por sí suena a epopeya, ¿verdad? Y claro, han salido a la palestra pintándolo como un éxito rotundo, un triunfo sin precedentes, porque según ellos firmó un estratosférico 14% de cuota de audiencia, una cifra que a simple vista, en frío, aparentemente no parece una mala cifra, no parece un dato para rasgarse las vestiduras, pero, mis queridos, nosotros sabemos que no es oro todo lo que reluce. Es que es lo que os vengo a contar, todo esto tiene una trampa detrás, una manipulación descarada y absolutamente premeditada. Este engaño ha sido, por suerte, muy bien desmantelado, exquisitamente desmontado, en el último directo del canal de nuestro querido Antonio David, Avis Flores, donde, una vez más, nos ha abierto los ojos de par en par. Esto para que os hagáis una idea de la magnitud del despropósito, para que veáis que esta gente ya no se conforma con gastar el dinero, el sudor, el esfuerzo de todos y cada uno de los contribuyentes españoles en pagar unas vacaciones doradas a unos famosos que, francamente, no son ejemplo de absolutamente nada. Programas que además salen carísimos, que nos cuestan una fortuna a todos, y, por si fuera poco, por si todo eso no fuera ya suficientemente indignante, encima utilizan una serie de artimañas, de trampas, de subterfugios para maquillar, para adornar, para embellecer unos datos de audiencia que son, en realidad, un fracaso, y así pintarlo, con un descaro brutal, como si fuera un éxito mayúsculo, como si hubieran descubierto la pólvora. Mirad, a mí, personalmente, ya es que me da igual, es que sea un éxito de audiencia o no lo sea, me parece incluso secundario, sinceramente, porque lo verdaderamente inaceptable, lo verdaderamente sangrante, es que no debería gastarse ni un solo euro, ni un solo céntimo, y mucho menos millonadas enteras, en estas historias, en estos caprichos televisivos, cuando sabemos perfectamente toda la clase de necesidades, de urgencias, de miserias que hay ahora mismo, que azotan a este país, a esta España nuestra. No es ético, no es moral, no es de recibo. Y, antes de que sigamos profundizando en esta maraña de intereses y manipulaciones, me gustaría que, si aún no lo habéis hecho, le deis a ese botón de suscribirse y os unáis a la comunidad de Teras de Salseo. Nuestra labor es informar, es destapar la verdad, y vuestro apoyo es fundamental para seguir haciéndolo. Y de paso, contadme en los comentarios, ¿desde dónde nos estáis viendo en este momento? ¿Desde qué rincón de España o del mundo nos acompañáis en esta cruzada por la verdad? Vuestras opiniones son nuestro motor. Bueno, pues volviendo al meollo, atentos a todo lo que se ha comentado al respecto en el último directo de Antonio David de Avis. Y sí, hablamos de ese regreso tan cacareado de Rocío Carrasco, que ya sabéis que dijo, con una prepotencia que aún resuena en nuestros oídos, que ella no tiene ni folles ni tiene nada, en un claro, y permitidme que lo diga, en un clarísimo desprecio a todo el mundo que no sea de su círculo íntimo, a la María Fusia, que para ella, lo único que importa en este mundo, lo único que la mantiene a flote, son su Mario y su perrito. Una frase que, si recordáis, nos recuerda a aquella del guamoreno de la que tanto se reían cuando la pronunciaba en Supervivientes, pero que, salida de la boca de Rocío Carrasco, cobra otro tinte, otra dimensión. Con los hijos, lamentablemente, ya sabemos lo que hay, una historia triste y desgarradora que no necesita más explicaciones por nuestra parte. Es un drama personal y familiar que, por desgracia, se ha convertido en espectáculo público, alimentado precisamente por estos programas. Pero sí que es verdad que, según Televisión Española, ha habido un montón de gente, una legión de espectadores, que supuestamente ha visto Hasta el fin del mundo. O sea, que ha tenido un 14,3% de audiencia y que se han hecho líderes de la noche de anoche, un miércoles, cuidado. Estamos hablando de palabras mayores, de un bombazo televisivo, o al menos así nos lo quieren vender. Ahora, que hayan tuneado esos datos, que los hayan maquillado hasta el extremo, o que no los hayan tuneado, ya es una cuestión de ponerlo, incluso, hasta en duda, Hasta en duda. Porque, como ya sabemos todos, siempre hay trucos, siempre hay artimañas para subir un poquito, aunque sea de forma artificial, los datos de la audiencia, para presentarlos de una manera que no refleje la realidad. Y nosotros estamos aquí para destapar esos trucos,
para desenmascarar esa manipulación que tanto nos indigna, porque, a fin de cuentas, somos nosotros quienes pagamos la factura. Por supuesto, mis queridos espectadores, y no nos cansaremos de repetirlo, por supuesto que han tuneado los datos. Ayer, este detalle ya lo comentamos brevemente, pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a entender en mucha más profundidad, porque Antonio David, una vez más, lo explica de una manera tan clara, tan diáfana, tan bien articulada, que no deja lugar a dudas. Estamos ante un 14% totalmente engañoso, un porcentaje que es una auténtica falacia, y esto está más que premeditado, está perfectamente orquestado por Televisión Española. ¿El objetivo? Muy sencillo, que no parezca que encima de despilfarrar millones, miles de millones de euros alegremente, sin ningún tipo de escrúpulo, sin pensar en el coste para los ciudadanos, en sus programas de televisión, luego encima tienen poca audiencia, claro. Eso de alguna manera lo tienen que tapar, lo tienen que ocultar, lo tienen que blanquear, y qué mejor manera que cocinar las cifras para que parezca que todo es un éxito arrollador. Mirad, el mecanismo es perverso pero eficaz. La lucha de horarios, el alargar un poquito más el programa, mientras que ya el otro programa, aquel con el que hago competencia, con el que me disputo la audiencia, ha acabado su emisión y se ha ido a casa. Y entonces, ese ratito extra que tengo yo, ese tiempo adicional, ese bonus track, me hace subir mágicamente en los espectadores que aún quedan despiertos. No sé, la verdad, yo Francisco, ¿tú qué explicación tienes a este arte tan particular de Hasta el fin del mundo? Este 14,3% que según ellos lidera en su estreno ante, atención, ante el 12,3% de Antena 3, que al menos hizo un programa de una duración más sensata, más respetuosa con el espectador y con las cifras reales de la audiencia. Es que claro, el contraste es sangrante, es revelador, y nos muestra una vez más la doble moral con la que se manejan en ciertos despachos. Es que si os fijáis, si veis la entradilla de la noticia, más allá de lo que dice el titular, con ese 14,3%, que ya hemos dicho que, evidentemente, está muy bien maquillado y manipulado, pero todo tiene su trampa, la clave, la auténtica clave del asunto, está en lo que pone en el final de esa entradilla, en la letra pequeña, en lo que muchos no quieren que veáis. El programa de Antena 3, el programa de la cadena privada, comenzó cerca de las 11:30 de la noche, una hora razonable, ¿verdad? Mientras que el de Radio Televisión Española, el de Rocío Carrasco, acabó a las 2:04 de la madrugada. Sí, habéis oído bien, a las 2:04 de la madrugada. Es una barbaridad, es un disparate, es una falta de respeto al espectador, es una estrategia para inflar las cifras, y nosotros, aquí en Teras de Salseo, no nos callaremos. Claro, es que el hecho de que el programa durase hasta tan tarde, hasta esas horas intempestivas de la noche, es precisamente lo que infla, lo que hincha artificialmente ese porcentaje, lo que le da un chute de irrealidad. Pero luego vamos a ver, y creedme que lo veremos con pruebas, que la cantidad de espectadores que vio el programa, ni mucho menos, fue para tirar cohetes, ni mucho menos fue para descorchar champán, ni mucho menos fue para proclamar un éxito rotundo. Tampoco vamos a decir que fue un desastre absoluto, que fue una catástrofe sin paliativos, porque no podemos decir que fue un desastre, sería faltar a la verdad, y nuestra labor es siempre ceñirnos a los hechos. Pero tampoco es, ni de lejos, el enorme éxito que quieren, desesperadamente, pintar en Televisión Española, donde vemos cómo maquillan esos datos o los tunean, como bien ha dicho Antonio David, con una maestría que da miedo, una maestría que, francamente, indigna a cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y de respeto por el dinero público. Lo titulan así, con una ironía brutal, un duelo con horarios infernales. Y vaya si lo fue, infernal para el contribuyente, infernal para la verdad. Oye, por cierto, perdón, antes de nada, lo del otro día, ¿os gustó? Porque vosotros le pusisteis ese título al directo, a nuestro directo anterior, así que después de ver cómo va el directo de esta noche, pues si hay alguien que se atreva a ponerle en los comentarios un gran título a este directo, pues así se lo ponemos para el futuro, ¿vale? Vuestras ideas son oro para nosotros. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, Fran, ¿qué pasó con esa audiencia? ¿Cuál es tu sentir, tu análisis sincero sobre este supuesto éxito? Porque nosotros ya lo intuíamos, ya lo veíamos venir, y las cifras no mienten. El título, y esto es casi una obviedad, es Todo queda en casa. Yo creo que es el título que mejor encaja. Vamos, en fin, a no ser que aparezca por ahí uno mejor, por supuesto, pero este lo resume bastante bien. Lo has descrito ya, realmente,
aunque lo hayas dicho preguntando, pero bueno, lo has descrito perfectamente. La verdad, y esto es durísimo de decir, es que el estreno es un fracaso en toda regla, un batacazo sin paliativos. Estamos hablando de 800.000 espectadores. Sí, habéis oído bien, 800.000 espectadores. Una cifra que, para un estreno en la televisión pública, con el bombo que le han dado, es, sencillamente, patética. Este detalle es importante también, y no quiero que se nos pase por alto. Estamos hablando de que es el estreno del programa. Sabemos, por experiencia, que los estrenos de por sí siempre son, en general, un poco inflados, suelen generar una expectación mayor, suelen tener más audiencia que los programas posteriores. Y lo normal, lo previsible, sería que, a partir de ahora, todo luego, con el tiempo, se fuese desinflando, que la audiencia se fuese evaporando como un azucarillo en el café. Es decir, que no solo tienes unas cifras que están maquilladas, que están falsificadas, sino que además, lo previsible, lo que se espera, lo que auguramos desde aquí, es que vaya a menos, que la caída sea imparable. Yo, desde luego, lo que vi del programa no me pareció tampoco una cosa que mereciese mucho la pena. De verdad, no me pareció un contenido de calidad, no me pareció que aportase nada, más allá de que estuviese Rocío Carrasco o no estuviese, que eso, en este contexto, ya me parece incluso lo de menos, lo verdaderamente secundario. Porque el problema de fondo, es mucho más grave. A mí no me parece bien, y creedme que esto lo digo con toda la indignación del mundo, a mí no me parece bien que se gaste el dinero de todos los contribuyentes, el dinero que sale de nuestros bolsillos, en pagar las vacaciones, las fiestas, los caprichos, de famosos. Se llamen como se llamen, sean quienes sean. Si encima, y esto es el colmo, estamos hablando de gente que no es ejemplo de nada, que no tiene ninguna autoridad moral, y que pesa sobre ellos, sobre sus espaldas, condenas judiciales, dramas personales convertidos en espectáculos, como el impago de la manutención de tu propio hijo. Entonces, apaga y vámonos. No hay más que decir. Es una vergüenza, es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y todo esto en un contexto en el que la televisión pública está, supuestamente, creciendo continuamente en todas las franjas, como tú bien has señalado. Pero este crecimiento, ¿es real? ¿O es otra manipulación más de las que nos tienen acostumbrados? Nosotros, aquí en Teras de Salseo, no nos quedaremos con la versión oficial, porque sabemos que la verdad suele esconderse entre las sombras. Y es precisamente entre esas sombras, entre esos datos aparentemente luminosos, donde se esconde la gran mentira, el truco descarado que Televisión Española utiliza para engañarnos a todos. Han elegido un día de la semana, el miércoles, que es, de lejos, el menos competitivo, el más vacío de grandes apuestas en otras cadenas. Y no solo eso, han elegido la franja horaria exacta, la quirúrgicamente precisa, a través de la cual pueden tunear, pueden maquillar, pueden alterar a su antojo la cuota de pantalla. Es que todo esto es, además, muy sospechoso, mis amigos, que elijan justo un día de la semana en el que apenas, hay competencia televisiva. No es una coincidencia, es una estrategia milimétricamente calculada. Que la hayan querido dar tantísimo bombo a este programa, que lo han estado publicitando sin descanso, día, tarde y noche, hasta la saciedad, hasta el punto de la saturación, es algo que nos hace levantar todas las alarmas. Yo me pregunto y os pregunto a vosotros, ¿por qué? ¿Por qué ese empeño especial, esa fijación obsesiva de Radio Televisión Española con que este programa, con que el programa de Rocío Carrasco funcione, cueste lo que cueste, caiga quien caiga? Ya lo hicieron en su momento, y esto es un patrón que se repite, con La Familia de la tele. ¿Os acordáis de la que liaron también anunciando el programa en todas partes, metiéndonos a María Patiño y a Belén Esteban hasta en el descanso de un partido de máxima audiencia, solo para promocionar el programa? Luego la que liaron con el desfile, bueno, ya sabéis el despropósito, el auténtico esperpento que fue todo aquello, y el programa terminó siendo un estrepitoso fracaso, una ruina de dimensiones épicas. Pero, ¿por qué, insisto, por qué ese empeño tan brutal de Radio Televisión Española en dar tanto bombo a todos estos personajes, a estas figuras que, a todas luces, ya no interesan a la mayoría? ¿Por qué empeñarse en meternos con calzadora La Fábrica de la Tele, a esa productora que parece tener patente de corso en la televisión pública? ¿No lo consiguieron haciendo una especie de Sálvame encubierto, que nos querían meter a todos en paz y por fuerza, y ahora lo están haciendo disimuladamente, poco a poco, gota a gota, infiltrando sus tentáculos en la programación? Ya habéis visto también lo de Belén Esteban, que de esto también ha hablado, y muy claro Antonio David en el directo, ahora después lo vamos a ver, y es un dato que, a la luz de los hechos, no tiene ninguna relevancia.
Es decir, no tiene ningún peso real para los que saben de verdad de audiencias, para los profesionales que no se dejan engañar. Porque, amigos, en el sector audiovisual, lo que se mira, lo que verdaderamente importa, es el volumen total de espectadores en todo el sector. No solo la cuota de pantalla, no ese porcentaje engañoso que nos quieren vender. Tú puedes tener, y esto es la clave, puedes tener un 35% de audiencia a las 4 de la madrugada, un porcentaje altísimo, que suene a éxito, pero que en realidad se traduzca en 8.000 o 10.000 espectadores. ¿Es eso un éxito? Evidentemente no. Y realmente cuando se acumula esa cuota de pantalla inflada, es cuando la competencia ha terminado el programa en sí, cuando el resto de las televisiones han bajado el telón y se han ido a dormir. Si pincharas la curva horaria, bueno, cualquier espectador, cualquier persona que sepa, que conozca cómo se miden las audiencias de verdad, entenderá que es justo a partir de la 1 de la madrugada cuando ellos, los de Radio Televisión Española, empiezan a tener más cuota de pantalla, empiezan a hinchar esas cifras. Francisco lo está explicando perfectamente, con una claridad meridiana, con una precisión quirúrgica. Esta es la clave del asunto. Aquí tenemos la trampa, la descarada y vergonzosa trampa de Radio Televisión Española, que juegan con las reglas a su antojo. Efectivamente, si por hacer porcentajes, un programa a las 5 de la mañana, con una audiencia mínima, porque evidentemente a esas horas casi nadie ve la tele, puede hacer un porcentaje desproporcionado, totalmente irreal. Aquí el programa se está valiendo, ¿y de qué manera? De que duró hasta las 2 de la mañana, prolongando artificialmente su emisión hasta el infinito y más allá, y su porcentaje subió notablemente, de forma brutal, a partir de la 1 de la madrugada, cuando el resto del mundo ya estaba en casa o durmiendo. Por eso, lo que nos interesaría ver, lo que nos daría la verdadera dimensión del desastre, es esa curva de audiencia. Esa es la que nos define realmente cómo ha funcionado ese programa, y es visto que tantísimo dinero, tantísimos millones de euros, nos ha costado a todos los españoles. Es que además la van engordando, la van cebando a base de prolongar el programa con 2 emisiones, 2 entregas del programa, que terminan a las 2:25 de la madrugada. Sí, habéis oído bien, las 2:25. Con lo cual, una vez más, la inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de los españoles, le ha dado la espalda a este nuevo formato, a este nuevo programa, a este nuevo despropósito, y no es para menos. Y además estamos hablando de un estreno, quiere decir que lo normal, lo más probable, lo más lógico, es que el público se vaya desenganchando con el tiempo, que la gente se canse, se aburra y se vaya a otros canales o directamente a dormir. Y yo, con lo que ya he dicho, Son el Edad creo que la próxima vez van a tener 750.000 espectadores, porque si suelen, o lo ve, quieren lo ver. Es el principio del fin, la verdad que no hay vuelta atrás. Aquí tenemos la prueba del algodón, la prueba irrefutable, la que no admite discusión. Claro, fijaos en la curva, la de azul más clarito. La azul más oscuro es la curva de Telecinco. Bueno, sabemos también cómo están, y no muy bien precisamente, pero fijaos cómo, según avanza, según entramos ya más de madrugada, aquí la curva de Televisión Española se dispara, se va al cielo, de forma totalmente artificial. Claro, eso es lo que sirve para inflar las cifras del programa, para hinchar esos porcentajes y tratar, desesperadamente, de acreditar que ha sido todo un éxito rotundo, cuando en realidad el programa ha estado en 800.000 espectadores. 800.000 para un estreno, es una vergüenza. Bueno, pues como bien decía Francisco, aquí está la curva de la verdad, y aquí está el meollo de la cuestión, la clave de este monumental engaño. Es decir, que alargan una media hora más el programa, cuando Antena 3 ya no tiene programación, cuando su emisión ha terminado y sus espectadores se han ido. Y ellos, como continúan con un doble programa, con una emisión extendida, pues siguen manteniendo la curva de audiencia en el momento en que cae Antena 3, porque no tiene programación, como decía. Pues ellos suben el pico, es decir, arrastran el 14% de personas que te estaban viendo en ese momento de la noche, y después pegan un subidón brutal, un pico increíble, en el momento que Antena 3, con una punta de casi un 18, cae, y ellos aprovechan esa ausencia de competencia para robar la audiencia restante. Es que fijaos cómo, efectivamente, Antena 3 llega a estar por encima de la 1 de la madrugada, con unos datos sólidos, y una vez el programa termina, claro, a partir de ese momento ya la competencia no existe prácticamente, es un erial.
Y sin haber competencia, hacen esos 800.000 espectadores que son la curva de la realidad, la verdad desnuda, la que no quieren que veamos. Esto por un lado, esto es la manipulación de las cifras, la trampa de la audiencia. Luego también quiero que veáis un poquito lo que ha dicho, y esto es muy jugoso, sobre el regreso de Belén Esteban a Televisión Española, con ese reality de hacer pasteles, en el que ya sabéis, han trascendido las cifras, y parecen ser, porque esto es un rumor a voces, que va a cobrar entre 20.000 y 25.000 euros por programa. Alucinante también. Es que es una barbaridad, una auténtica locura de dinero público. Fijaos lo que dicen en este caso, porque no dejan títere con cabeza, por cierto. Ya sabéis que si no queréis ver todo, ya sabéis que estos directos son extensos y aquí tratamos un poco de desgranar lo más destacado. Lo tenéis completo en el canal de Antonio David, para quien quiera profundizar más. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho de ese fichaje tan controvertido de Belén Esteban. Y claro, ¿qué es lo que hicieron? Pues hoy están haciendo lo mismo de siempre, es tan fácil como ver la estrategia, la táctica que siguen, la misma de siempre. Vamos a ir quitando a esta gente, que esta gente no lo quiere España, los vamos a devolver de nuevo al Pizzito, a ese canal de YouTube, que sigan con el canal de YouTube y veremos a ver si en algún momento cabe la posibilidad de hacer de nuevo lo mismo. Poquito de oxígeno, nos volvemos a reanimar y nos vamos colocando. Aquí está diciendo precisamente lo que comentábamos antes, esa estrategia tan maquiavélica de Radio Televisión Española, de cómo no funcionó, de cómo se les fue de las manos meternos a todos juntos, a todos en la misma sartén, con ese desastre que fue la familia de la tele, pues poneros un poco a reposar, a hibernar, en la nevera del Pizzito, en el canal Quickie, y ahora pues ya vemos que poco a poco, sigilosamente, con movimientos lentos pero firmes, nos están metiendo otra vez a los mismos de siempre, a las mismas caras, a los mismos personajes. La última ha sido Belén Esteban, y no descartemos ni por un momento que la siguiente, por ejemplo, sea una María Patiño, que ya la están calentando en la banda. Sí, uno o una de aquellas grandes beneficiarias de esa trama, de esa oscura trama de la fábrica de la tele. Pues Rocío Carrasco, otra grande beneficiaria, fue Carlota Corredera, que la tienen por ahí lanzando en Televisión Española ya. Bueno, ¿y cómo está Carlota Corredera desde que la han rescatado sus amigos de Televisión Española? Está insoportable, mis queridos. Insoportable. Si no habéis visto la última que ha liado en una entrevista que ha dado en un podcast, que hace además un colaborador de No Somos Nadie. Pero bueno, es brutal lo de Carlota Corredera, que aparte de reconocerte que no se habla con Rocío Carrasco, porque ya sabes que a ella solo importa su Mario y su perrito. Nosotros, fijaros, que se parte la cara por ella, lo pierde todo profesionalmente, y resulta que Rocío también ha pasado de ella, la ha dejado de lado, y aún así, ella sigue, R que R, reconociéndole lo mismo, y diciendo que la caída de audiencias de Telecinco, que experimentó tras la docuserie, que eso es mentira, que eso es un bulo machista. Lo tenéis todo también en un vídeo anterior de nuestro canal, ya lo hemos comentado, tremendo lo de Carlota Corredera. ¿En qué momento han decidido rescatar a esta mujer que no hay quien la aguante últimamente? Es una auténtica pesadilla. Y atentos a lo que dice ahora, y esto es la guinda del pastel, de lo de Belén Esteban. Y otra de las grandes beneficiadas es Belén Esteban. Hay aquí un artículo que dice, Belén Esteban ya tiene hueco en Televisión Española. Sí, es el nuevo programa de cocina, es decir que Belén Esteban vuelve a Televisión Española de la mano de un reality show de famosetes donde lo van a cocinar. Lo que van a hacer es aprender a repostar, a hacer postres. Me refiero, Belén Esteban, que por cierto esto tampoco no me lo quiero dejar porque es tremendo. Ayer mismo, ahí en el Pizzito, tuvo una bronca monumental con David Valdeperas, porque después de confirmarse que va a entrar en este programa de hacer postres, en el que le van a pagar 20.000 euros por programa, pues resulta que ayer, en Nosotros Somos Nadie, quisieron hacer la gracieta de ponerla otra vez a cocinar, y va la tía encima y les dice que no. Debe ser que ahora ya, si no le pagan los 20.000 euros, Belén Esteban ya no quiere cocinar. Es un descaro, una jeta impresionante. Tenemos aquí el titular de lo que pasó, que no publican en este caso, El Confidencial. El director David Valdeperas pone en su sitio a Belén Esteban por su último desplante a Nosotros Somos Nadie. Es una falta de respeto. Valdeperas no ocultó su cabreo, su indignación, ante el feo de la colaboradora al programa y a su público. Yo os digo que el feo fue eso, que le dijeron que se pusiera también a cocinar, y claro, debe ser que con lo que le pagan en Quickie, pues con eso a Belén Esteban no le da la gana a cocinar.
Es alucinante de verdad la jeta de esta gente y los tontos de siempre aquí, que somos todos nosotros, pagando la fiesta, pagando sus caprichos, sus dramas y sus aires de grandeza. Y seguimos con lo que comenta Antonio David, porque la cosa no termina aquí. No se preocupen si esto ya, a través de los impuestos, esto ya está pagado. Funcione o no tenga audiencia, esto ya está pagado. Pero no se nos olvide que no ha costado ya 6 millones de pavos, no ha costado 6 millones de euros. Y que le tengamos que endiñar a Belén Esteban 20.000 euros al mes, pues bueno, mira, yo les voy a decir una cosa. El hecho de que lo vayan haciendo con asiduidad no significa que los españoles estemos de acuerdo, ¿verdad? Que, por cierto, habíamos dicho 20.000 por programa, rectifico, 20.000, como dice Antonio David, 20.000 euros al mes. Que me da lo mismo, porque sigue siendo una barbaridad, una cifra de escándalo, una auténtica indecencia, que creo que viene a ser el caché que también tenía cuando estaba en La Familia de la tele. Fijaros qué bien invertido ese dinero para hacer un 5% de audiencia. Porque luego tampoco tengáis duda de que Belén Esteban acabará llegando a la final. Es que todos sabemos cómo funciona esto. No solo se gastan el dinero que se gastan, sino que, encima, estos concursos están muy adulterados y al final llegará a la final quien les interesa que llegue. Y si no, al tiempo lo vamos a ver y os lo vamos a recordar. Lo que pasa es que el problema que tenemos los españoles es que tragamos porque estamos acostumbrados a tragar y a no rebelarnos, ¿verdad? Pero no lo sé, ¿no? Yo, joder, digo, es que son 20.000 pavos para esta señora. Pero bueno, hoy, si es definitiva, lo vamos a hacer, ¿no? Y tener claro que Televisión Española, Televisión Española, no. La televisión de José Pablo se está convirtiendo, y esto es muy grave, se está convirtiendo en la televisión donde se enaltece lo cutre, donde se enaltece lo chabacano, donde los españoles estamos viendo o criticando. Algunos critican, otros no, pero la realidad es que se está degenerando. Pues yo no lo habría resumido mejor, la verdad. La televisión donde se enaltece lo cutre, lo chabacano. En eso se ha convertido Televisión Española, y la broma no nos está saliendo barata precisamente, sino carísima, desorbitada, insultante. Al margen de las audiencias, que sí, que están siendo muy buenas en Televisión Española. Luego es verdad, con el programa de Rocío ya hemos visto cómo las han maquillado, cómo han engañado, pero es verdad que en audiencias la 1 está disparada, está por las nubes. Pero claro, yo no sé si realmente, dadas todas las necesidades, todas las carencias, todas las urgencias que hay en este país, haya necesidad de gastarse tanto dinero, para lo que bajo mi impresión no deja de ser un capricho del director, una pequeña licencia, un antojo personal. Por supuesto, hay que tenerle contento porque ya sabemos a quién le tiene que hacer la propaganda, ¿verdad? No nos gusta hablar de política en este canal, lo sabéis, no nos gusta inmiscuirnos en esos berenjenales, pero al final, en este caso, es inevitable, porque la conexión es sangrante, es obvia. Al final, todos estos están colocados por ser amigos de quienes son, o porque la productora son amigos de quienes son. Muy lamentable todo, la verdad. Yo no sé, ¿qué os ha parecido todo esto? Todo lo que os ha comentado Antonio David al respecto. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones, vuestras quejas, vuestras reflexiones en la caja de comentarios, para que podamos seguir debatiendo y desenmascarando la verdad. Si os ha gustado el vídeo, si valoráis nuestra labor de informar y destapar estos escándalos, suscribíos, por favor, si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita, esa pequeña campana que os avisará de cada nueva verdad que saquemos a la luz. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, es lo que nos impulsa a seguir. Nos vemos en el próximo vídeo, con más verdades que contar, con más engaños que destapar. Hasta pronto, queridos.